que me hayan invitado, porque para mí es todo un honor y un orgullo. Y luego agradeceros a vosotros y a vosotras, todos los que nos estáis viendo en directo o si luego lo veis en diferido. Y bueno, pues me presento lo primero, mi nombre es Elisa Lises. Os me voy a presentar muy poquito para que me dé tiempo a contaros todo lo que quiero contaros. A modo de resumen, pues soy ingeniera informática, tengo un máster en ciberseguridad y bueno, luego pues he hecho muchos cursos, certificaciones y demás enfocadas en ciberseguridad ofensiva. Y bueno, pues es mi especialidad a día de hoy. Llevo 1 año y 4 meses aproximadamente como Junior Offensive Security Engineer en BD Raptive y lo compagino con un trabajo en la UNIR, que bueno, pues llevo distintos cargos. El más grande, por así decirlo, es que soy la directora académica del grado en ciberseguridad, que salió recientemente. Y bueno, pues llevo TFGs y la impartición de asignaturas y bueno, pues más cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un pequeño resumen para que me conozcáis un poquito. Y bueno, pues en esta ocasión mi ponencia va a ser de hackinético, que es lo que os digo, a lo que me dedico y a lo que más horas le dedico en mi día a día. Y sí que es cierto que no sabía cómo enfocar esta ponencia porque como tampoco sé muy bien si todos tenéis base en esto, pues a alguno de vosotros os parecerá bastante básico y otros pues no entenderéis nada. Entonces lo que he decidido hacer es algo, un punto intermedio para que, bueno, que nadie se pierda y pues dar un poco una visión en general. Sí que me gustaría deciros que, bueno, yo estoy abierta a sugerencias para pues, posibles futuras charlas. Si tengo la suerte y el honor de poder volver a dar una charla el año que viene, pues me podéis decir vuestras sugerencias. Me hubiese gustado hacer la técnica, pero si la hago técnica, como era muy corto el tiempo, pues se me iba en tiempo y quiero enseñaros más cosas, no solo una pequeña cosa. Entonces, bueno, esa es la introducción. Y bueno, pues en este caso os voy a hablar de lo que son los ciberataques. Como sabéis, pues cada vez usamos el Internet prácticamente en todo, ya me entendéis, pero en los relojes, en una cafetera, hay veces que, bueno, yo me quedé loca cuando vi que en los cepillos de dientes incluso también había. Y bueno, pues esto es bueno, es interesante, tiene utilidades, pero pues como todo tiene su punto negativo, que es, pues como ya sabéis, los ciberataques, las amenazas y los riesgos. Hay veces que es menos crítico, que lo que nos pueden hacer o los datos que pueden obtener, pues nos pueden hacer menos daño, menos impacto, y hay veces que pues es muy crítico, como sabéis a día de hoy, pues todas las noticias que salen, todo el rato es, pues han robado datos personales, han tumbado una web, cosas pues bastante graves, ¿no? Entonces, bueno, yo quería enfocarlo un poco en este que es el problema principal, que es por lo que surge lo que es mi trabajo y lo que voy a explicar en esta sesión. Entonces, bueno, pues quería hablar un poco de los ciberataques más comunes. Hay muchísimos y además hay mutación entre ellos, con lo cual es imposible citarlos todos, pero bueno, voy a citar alguno de ellos. Y bueno, pues muchos los conoceréis, como por ejemplo el phishing, que son pues correos electrónicos falsos que parecen legítimos pero que no lo son. Y pues pueden tener distintas finalidades, ¿no? Como por ejemplo, pues pedirte información confidencial o credenciales o que te hagas pasar por alguien o bueno, pues tiene distintas utilidades o distintos objetivos, ¿no? Y bueno, pues como sabéis, pues el phishing tiene muchas ramas que, bueno, pues se conoce menos, pero también se lleva a través de los SMS, que se llama smishing, que bueno, pues es el típico SMS cuando nos llegaba, pues correos no te ha podido entregar un paquete, por favor dame X dinero, pues hay veces que puede ser verdad, pero es cierto que salió una noticia hace relativamente poco de estos casos, ¿no? Entonces, esto es un caso de phishing, pero por SMS. Y luego, pues hay algunos que son menos conocidos, pero que cada vez se ven más, que son los phishing, que en vez de ser pues por texto, es por llamada, ya sea haciéndome pasar por alguien o falsificando la voz o cualquier motivo dependiendo de la finalidad que tenga la persona malvada o el atacante, ¿no? Y luego, bueno, pues me gustaría hablar un poco de la suplantación de identidad y la ingeniería social, porque es algo que yo creo que es lo más peligroso. No sé si lo más, pero sí que es verdad que se nos va un poco de las manos en el sentido de que, pues como sabéis, ahora mismo la IA es algo muy potente, muy bueno, tiene muchísimas utilidades, pero también tiene muchos peligros que pues es un problema bastante preocupante porque, bueno, por ejemplo, si te falsifican la voz o la cara, pues hombre,
Yo creo que va eso más rápido que las leyes, más rápido que nuestras formas de protección y más rápido que muchas cosas. Entonces, es algo que se nos escapa de las manos y pues tiene consecuencias muy graves, como las que estamos viendo en las noticias de que, por ejemplo, pues te hace una llamada una persona haciéndose pasar por el CEO de la compañía y claro, si es su cara y si es su voz, pues quién no se lo cree, ¿no? Salvo que sea muy artificial y se vea que tiene movimientos robóticos o algún fallo o algo, pues normalmente nos cuesta trabajo todavía identificarlo porque cada vez es más realista, ¿no? Entonces, bueno, pues antes es verdad que era un poco más sencillo con los perfiles falsos, pero bueno, pues ya sabéis bueno, pues que todo avanza, que es por lo que he hecho yo esta ponencia y este nombre de la charla, porque cada vez es todo más realista, cada vez es más difícil de detectarlo, necesitamos formación para las personas y necesitamos ya sea que las personas lo detecten y ya sea que nuestros sistemas de detección también lo detecten, con lo cual necesitas una persona que sepa detectarlo, que luego sepa analizarlo y luego pues ya sabéis que el eslabón más débil de la cadena siempre somos nosotros, porque si tú puedes tener toda la seguridad que quieras, que si tú dices sí, instálate, pues el ordenador te hace caso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema bastante grande. Aquí os he puesto algún ejemplo, el de la izquierda del todo sería pues un ejemplo de phishing, pero hay miles, los hacen muy realistas, incluso lo puedes copiar tal cual, el formato, los colores, los textos. Entonces, bueno, aquí no solo os voy a explicar de lo malo, también os voy a explicar de lo bueno. Lo que tendríamos que tener cuidado pues es sobre todo con nuestros datos personales, el DNI, algo que no puedas cambiar nunca. Pero sí que es verdad bueno, pues estos ataques suelen ser a través de email, de teléfono, de tu dirección física, bueno, dependiendo del objetivo, ¿no? Pero bueno, en esto aquí entra el OSINT y la ingeniería social, que algunos de vosotros sabréis lo que es, pero otros muchos no. Entonces lo voy a explicar un poco por encima. El OSINT es todo lo que yo puedo obtener a través de fuentes públicas de una persona o de una organización o de una entidad en general. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, imagínate que yo quiero saber algo de una persona. Pues el OSINT consiste en, a través de Google Docs, de herramientas, de todo lo que yo pueda obtener, o sea, sé todo lo que esté público, ya sea en su blog, su YouTube, sus canales personales, saber su fecha de nacimiento, saber su nombre entero, saber pues todo este tipo de cosas. Eso sí, ¿qué pasa? Que es legal hasta cierto punto. En los es legal porque todo lo que tú obtienes es a través de, como os he dicho, fuentes públicas, o sea, sé el Internet. ¿Qué pasa? Que como es a través de fuentes públicas, realmente es legal porque tú no estás haciendo nada malo, solo estás consultando información que está disponible para todo el mundo. Ahora, depende de la utilidad que hagas, pues puede no tener fines legales. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Pues no es lo mismo yo analizar, yo qué sé, imagínate que me interesa saber, o estoy contratando a una persona, eso es un ejemplo más claro que se me acaba de ocurrir, imagínate que estoy contratando a una persona, pues me puede interesar saber sus gustos, lo que suele hacer, sus puntos fuertes, entonces eso no tiene ninguna mala finalidad, pero otra cosa diferente es cuando tú quieres analizar a alguien para algo, para lo que sea, para engañarle o para cualquier cosa. Pues aquí es donde entra el juego en la ingeniería social. La ingeniería social consiste en hacer ataques más realistas, por ejemplo, intentar, bueno, más bien es, la ingeniería social es intentar engañar a alguien de alguna forma para que haga algo que realmente no haría. Por ejemplo, yo qué sé, la ingeniería social, por ejemplo, podría ser un ataque de phishing muy realista. ¿Por qué? Porque tú estás intentando engañar a la persona de que haga algo que, pues, en un principio no haría. Vale, si tú juntas en los INT y la ingeniería social es cuando llevas a cabo ataques más realistas. ¿Por qué? Porque si yo intento engañar a alguien pero no sé nada de él, puede ser que caiga o puede ser que no. Sin embargo, si yo sé mucho de él, es más propenso que él caiga en esa trampa porque yo puedo decirle, oye, soy María, tu mejor amiga, y te paso el trabajo que tenemos que hacer de esta asignatura. Es mucho más probable que tú te descargues eso a que si no tienes un contexto y no sabes de dónde viene eso. Entonces, estas dos tareas pues van un poco de la mano cuando un atacante pues, nos quiere hacer un cierto daño. Luego, ¿cómo protegernos? Pues bueno, pues ya os he dicho, cuantos menos datos personales demos mejor y pues intentar pues fijarnos cuando nos llega un correo, la dirección desde donde nos la manda, el enlace si va al mismo sitio donde dice ser, pues un poco todo esto.
Luego, como ya sabéis, hay muchas formas de enmascararlo y hay veces que es muy difícil porque a lo mejor usan la misma letra pero que está en otra lengua y entonces parece la misma pero no lo es. Entonces, bueno, depende de lo que se trabaje en esa ingeniería social, pues es más probable que nos hagan daño o que no. Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que os quería hablar de los SINT. No son los únicos ataques, ni muchísimo menos, hay muchísimos. Os voy a hablar alguno de ellos. Por ejemplo, el ransomware, que es algo que también estamos viendo mucho, que además hace mucho daño sobre todo a las empresas. ¿Qué consiste un ransomware? Bueno, pues es un programa malicioso que te cifra todos los datos del ordenador y no puedes hacer nada. Entonces, normalmente lo que hacen es que te piden un rescate, normalmente de dinero, y normalmente suelen ser criptomonedas, no tienen por qué. Bueno, pues te piden que pagues una cierta cantidad para darte una clave para poder descifrar tus datos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues todo es como muy complicado de detectar. Hay veces que, bueno, pues te descargas algo que pensabas que era, cualquier cosa, que aquí también viene la ingeniería social de la que os estaba hablando. Entonces, bueno, pues es un poco complicado y hay que tener cuidado porque hay veces que pagamos el rescate y aún así no nos dan las claves o lo que sea. Y entonces ahí pues ya te toca llevar el ordenador o simplemente llamar a alguien que pues dé servicios forenses, por ejemplo, para que sepan por dónde han entrado, cómo lo han hecho, si tienes un backup, etcétera. Os iba a pasar a la siguiente diapositiva, pero os voy a explicar primero el ataque de negación de servicio. Que bueno, pues el ataque de negación de servicio está el normal y el distribuido, que el distribuido pues es, en vez de a través de una IP atacante, pues son muchas, ¿no? Entonces lo que consiste es en pues interrumpir el servicio, o sea, dejarle sin servicio, que no funcione, que no responda, y entonces esto también le ocasiona una pérdida muy grande a la empresa, a su reputación, a su dinero y a pues todo, ¿no? Aquí pues es un pequeño ejemplo, lo de la izquierda, de pues cómo se vería un ejemplo de ransomware, y lógicamente no tiene por qué ser así, hay 20.000 millones diferentes. Y lo de la derecha es simplemente pues un esquema un poco ilustrativo de lo que se estaba hablando. Aquí es donde quería pasar. El ransomware, pues bueno, me diréis, ¿y cómo tengo cuidado? Pues bueno, pues a veces es un poco complicado, pero bueno, tenemos que tener cuidado, sobre todo en las fuentes que confiamos para descargar las cosas, en los pendrive, que bueno, es algo que ya se ve menos, pero sí que es verdad que si yo, por ejemplo, tengo un USB pues que es muy nuevo, que lo que sea, y sin querer se me cae, pues mucha gente lo pulsaría en su ordenador, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Y luego, pues bueno, no solo eso, sino los vectores de ataque, las vulnerabilidades, o sea, hay que tener cuidado de que nuestros sistemas estén protegidos y de tener pues un backup y medidas de contingencia de cómo actuar si nos pasa eso. Entonces, bueno, pues luego os voy a hablar de la denegación de servicio, que cómo puedo protegerme de esto. Bueno, pues hay veces que es más fácil y como os he dicho, hay veces que es más difícil. Lógicamente, lo más importante es tener balanceadores de carga, firewall, monitoreo de red, pues bueno, para detectar esto, para pues levantar un servidor si se nos cae otro. Pero bueno, pues esto hay veces que es posible, hay veces que es muy difícil, también acarrea mucho dinero, mucho trabajo, tener backup diferentes con la misma carga, que bueno, pues es un poco complicado y tedioso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Luego os voy a hablar un poco sobre los malware y los ataques a dispositivos del IoT, que es más novedoso. Malware, pues hay multitud diferente de este tipo de actores, bueno, de programas maliciosos. Os he puesto como ejemplo un troyano, un gusano. Un troyano es un programa que parece ser bueno, pero que luego no lo es. Imagínate que yo te envío una calculadora, pero que por dentro no es una calculadora. Ahora, cuando tú uses la calculadora, va a aparecer una calculadora. Sin embargo, lo que está por detrás, pues a lo mejor me da acceso a tu sistema, con lo cual, pues es un peligro. Los gusanos, pues es un tipo de virus, pero que se autopropaga por toda la red. Es decir, si yo, por ejemplo, me descargo un virus, bueno, un gusano en este caso, en mi ordenador, pues se propagaría por todo lo que es mi red. Entonces, pues bueno, hay que tener pues bastante cuidado, como os podéis imaginar. Ahora os voy a hablar sobre los IoT. IoT, pues hay muchísimas cosas, cada vez más, hasta el punto de que da miedo, pero es muy útil. Como es, pues, por ejemplo, los relojes, ya os he dicho, las cafeteras, todo este tipo de cosas, las cámaras de seguridad, los termostatos, todo lo que se conecta a Internet. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Para los gusanos, los troyanos y todo esto, pues lo que se recomienda es aislar la red o los sistemas críticos. Por ejemplo, que mi ordenador no esté en el mismo sitio que un servidor que tenga
almacenado pues todo lo más importante de mi empresa o todo lo más, yo que sé, cualquier sistema que si nos hacen daño, pues nos pueden hacer mucho daño. Entonces debería de estar pues en otra red o aislarlo de la forma que podamos. Luego, pues es muy importante hacer un monitoreo con los IDS, los IPS, los IEM, pues todo esto. Y luego, pues, como ya os he dicho, pues o sea, tener cuidado con lo que descargamos, de quién lo descargamos, dónde pulsamos, pues todo esto. Y bueno, pues los ataques a IoT es muy nuevo, entonces se sabe poquito, pero bueno, lo más importante es mantener actualizados los dispositivos, porque bueno, tú te puedes comprar una cámara, puede ser muy útil, pero si no la actualizas, pues a lo mejor tiene una vulnerabilidad muy gorda que no sabes y que bueno, pues está ahí. Entonces, si encima esa cámara se conecta a internet, pues ¿para qué quieres más? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Ahora os voy a hablar un poco sobre los ataques web. Que bueno, pues un ataque web es interesante porque hay veces que pues un cliente dice, bueno, es que tener una web no es preocupante. Bueno, depende. Entonces hay que tener cierta precaución porque bueno, pues tienes que tener cuidado sobre todo con los campos en los que tú dejas que el usuario inserte cosas. ¿Por qué? Porque aquí viene la inyección de código SQL, o sea, los SQL injection y los client-side scripting. Vale, ¿qué es esto, no? Bueno, pues el primero de ellos es ejecutar o insertar código SQL malicioso en el formulario de entrada, en cualquier tipo de parámetro, cualquier campo de texto, cualquier cosa en la que yo pueda insertar texto, que en este caso pues es un código SQL malicioso que bueno, pues puedo acceder a la base de datos o puedo modificarla o puedo cargármela o cualquier cosa. Entonces, pues lógicamente es un peligro muy, muy gordo. Luego los cross-site scripting pues es parecido, pero la diferencia es que pues es ejecutar código normalmente JavaScript en las páginas web visitadas por otros usuarios. ¿Qué peligro tiene esto? Pues bueno, puedo robar las cookies de sesión, puedo redirigir a los usuarios, pues puedo hacer muchas cosas. Entonces, pues también es un peligro. Como os he dicho, pues lo más importante, esto es un ejemplo de pues, un campo de texto, un login, un parámetro, cualquier tipo de entrada que puedas modificar. ¿Cómo se puede proteger ante esto? Pues bueno, más o menos a grandes rasgos lo que tienes que tener cuidado es cuando programas este código, tienes que tener cuidado con lo que te inserta el usuario, o sea, se tiene que pasar un proceso de control, de validación, es decir, pues que, imagínate, si yo me espero que el usuario me inserte su nombre, no puede ser que su nombre tenga caracteres especiales, que tenga un mayor o igual, que tenga una comilla. Bueno, una comilla puede ser una tilde, pero bueno, que tú como que le vas insertando cosas que tiene que no tener. ¿Por qué? Porque así te aseguras de que lo que te está insertando el usuario pues no es algo que te pueda romper el sistema, por así decirlo. Entonces, pues bueno, siempre hay que sanear todas las entradas que va a recibir el sistema por parte del usuario, es lo más importante. Y luego, pues todo lo que tú puedas proteger de forma adicional, pues toda la base de datos, todas las consultas, parametrizar las consultas. Por ejemplo, en la SQLI lo más importante es que la consulta no se haga directamente y que insertes directamente lo que inserta el usuario. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la SQLI. Entonces lo que tienes que hacer es parametrizar estos datos, que es validando estos datos que recibe el sistema. Como os he dicho, pues hay multitud de vulnerabilidades posibles. En este caso os voy a hablar del FireLoad. Esto consiste en cargar un archivo que en este caso pues es malicioso. ¿Dónde hay esto? Pues bueno, pues puede tener diversas utilidades. Puede ser un formulario, puede ser mándame tu currículum que te quiero contratar, puede ser muchísimas cosas. Entonces, cuando yo estoy pidiendo, cuando yo me refiero al cliente o da igual, la entidad que tiene esa página web, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que yo estoy pidiendo que el usuario me inserte bueno, sí, me inserte un archivo que yo voy a almacenar en mi sistema, con lo cual tengo que tener mucho cuidado con lo que el usuario me va a subir en mi servidor. Que si yo te estoy pidiendo, por ejemplo, un currículum, lo que me espero es un PDF o como mucho un Word, pero vamos, yo lo limitaría directamente a un PDF que así pues te evitas el problema de las macros y demás tipo de problemas. Entonces lo pides en PDF y ya está. No puede ser que yo te pida
un currículum y el usuario me inserte un PHP, porque no tendría ningún sentido. Entonces, lo más importante en este caso, pues es tener cuidado con las extensiones de los archivos, con el contenido, con los magic numbers, etcétera. El RC, pues bueno, es la ejecución remota de código, que es algo parecido porque normalmente va de la mano, pero no tiene por qué. Normalmente lo que se hace es que se sube un fichero malicioso que te da acceso al sistema y a través de este fichero pues puedes ejecutar comandos de forma remota. Por este mismo motivo se recomienda pues tener mucho cuidado con este tipo de archivos que se suben al servidor. Entonces, bueno, el que no sepa lo que es ejecución remota de código es probablemente de lo más grave que pueda haber, porque lo que puedo hacer es ejecutar comandos en el sistema víctima. O sea, puedo saber lo que hay y si tengo un usuario con muchos privilegios, pues puedo hacer un poco lo que me dé la gana. Ahora, si encima tengo acceso limitado, pero encima puedo escalar privilegios o incluso pivotar a otras máquinas, pues se te va de las manos. Entonces, todo esto, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí os había puesto como un pequeño resumen, que bueno, pues es lo que os he dicho, la extensión, el contenido, también tener en cuenta que no puede tener doble extensión. Si yo, por ejemplo, tengo, imagínate, la cell.php y luego pone .pdf, el sistema tiene que decir, da igual, ¿y ese PHP qué es? Por ejemplo. Y luego el contenido, porque puedo meter un PHP y le puedo decir que es un PDF. Entonces, si solo valida por extensión, pues realmente también subiría este archivo malicioso. Entonces, esto también es importante. Los magic numbers, pues bueno, pues son los números o la codificación que tienen todos los ficheros al principio en el cual se indica qué tipo de fichero es. Por ejemplo, si tú tienes una imagen, los primeros bytes, o bueno, da igual, la primera secuencia indica el contenido o el formato o el tipo de fichero que es. Entonces, pues también habría que comprobarlo si lo que me están dando como un PDF realmente es un PDF y realmente no hay nada por detrás. Y luego, pues también es muy importante no mostrar la ruta de subida donde se cargan estos ficheros, porque entonces también le estás dando pues visión al atacante de dónde puede atacar. Y luego, pues como os he dicho, limitar la subida de ciertos ficheros salvo necesidad, que entonces pues habría que buscar otra forma de detectar este código malicioso. Luego, la ejecución remota de código, pues hay muchas formas de estos tipos de problemas, pero el mayor problema es esta subida de ficheros, con lo cual pues os recomendaría lo mismo. Aquí pues os he puesto un resumen. Esto es unas cuantas vulnerabilidades, pero es que hay 1.000 millones de vulnerabilidades diferentes. Me podría tirar horas y vidas explicando cosas. Es un mundo enorme que parece mentira que sea tan enorme porque no terminas nunca, ni probablemente, aunque vivas 100 años, lo vas a saber todo. Estas son pues las que más impactan y tal, pero no tiene por qué. También existen los path traversal, los LFI, RFI, los IDOR, la exposición de información, la fuerza bruta. O sea, hay millones y millones de vulnerabilidades diferentes y cada una tiene su peligro, pues dependiendo de lo que tengamos que proteger, el activo, la información, pues bueno, depende de muchas cosas, ¿no? A lo mejor en una organización es más crucial o más crítico un tipo de vulnerabilidad que otro, pero vamos, que hay multitud de ellas que son muy graves. Entonces, bueno, pues aquí es donde viene lo que es mi trabajo, que es el pentesting y el hacking ético. Muchos de vosotros conoceréis lo que es, pero hay mucha gente que todavía desconoce este término y desconoce que, bueno, pues que esto puede ser un trabajo. De hecho, muchas veces cuando yo digo que soy hacker ético, la gente se piensa que es algo malo, que robo bancos, que atraco yo que sé el qué y cosas por el estilo. Entonces, bueno, es algo que debería de verse más en la sociedad porque nuestro objetivo es totalmente diferente y además me parece cada vez más indispensable en todo el mundo, vamos. ¿Qué es esto, no? Bueno, pues es ser hacker, como lo hace un malo, con diferentes cuestiones. Lo que consiste es en identificar y explotar estas vulnerabilidades, todas las que se vean, pero de una forma controlada y autorizada. Además, es muy importante que no puedes hacer daño ni causar un impacto en el cliente que te lo haya solicitado. Y luego, lo más importante es que nuestro objetivo es ayudar a mejorar la seguridad, no es hacer un daño. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno,
Pues realmente nuestro trabajo consiste en validar la seguridad que tiene un activo. Este activo puede ser cualquier cosa, puede ser una página web, puede ser un servidor, puede ser un análisis de infraestructura, puede ser un análisis externo, puede ser interno, puede ser un pentesting a una aplicación web, pueden ser diferentes cosas que se analizan, depende de lo que se analice. Ahora, sea cual sea lo que se analice, nuestro objetivo es buscar todas las vulnerabilidades que tiene ese activo para decirle al cliente, esto lo tienes mal porque he podido hacer esto lo tienes mal porque he podido hacer lo otro, y en cada cosa le tienes que decir un poco, pues, qué le recomiendas hacer al respecto. Y ahora os voy a poner un ejemplo más básico para que me podáis entender con más facilidad. Imaginemos que viene un cliente y yo soy una empresa. Pues a mí me dice el cliente, oye, tengo una página web y me gustaría que valides la seguridad que tengo, ¿no? Los peligros que tengo y lo que puedes hacer a través de esta web. Entonces, mi trabajo consistiría en, bueno, lo primero y muy importante es fijar unas fechas de este análisis que tienen que estar acordadas por las dos partes. Tiene que quedar en un contrato firmado por ambas partes y en el cual se diga lo que puedes o no hacer, el impacto que puedes o no hacer, etcétera, etcétera, y diversas cosas. Por eso es algo autorizado y legal. Si yo lo hiciera, imaginemos que me contratan de hoy para mañana, en estos 2 días, y me dicen, hoy y mañana te dejo hacer pruebas, pasado no. Yo no puedo empezarlo o seguirlo después de esa fecha, porque entonces sería ilegal. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Luego, como os he dicho, imaginaros esta persona que te ha pedido pues ver la vulnerabilidad de esa web. Yo tendría que ver todo lo que yo puedo hacer un informe y dárselo al cliente. Entonces, imaginemos que a través de esa web hay un parámetro que es vulnerable a través del cual yo puedo hacer consultas a su base de datos. Además, me doy cuenta de que puedo insertar algo y borrarlo. Entonces yo le diría, oye, ten mucho cuidado porque a través de este parámetro que no has validado, que es lo que os he explicado antes, puedo acceder a tu base de datos, además puedo insertar cosas y borrarlas, lo que quiere decir que me puedo cargar toda tu base de datos. Lógicamente, mi trabajo al ser hacker ético no consiste en cargarme la base de datos, sino en decirle, cuidado, que te la pueden borrar o que te pueden meter información que no sea verdad o te pueden cambiar cosas o cualquier cosa y entonces ahí ya pierdes qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, mi trabajo, como os he dicho, es hacer el bien sin hacer daño. Entonces, no sé si ha quedado claro, pero ese es el resumen. Y entonces, ¿por qué es importante mi trabajo? Pues porque, como veis, hay multitud de vulnerabilidades que son muy grandes, muy, muy grandes, y con un impacto que es que hay veces que se nos va de la conciencia, porque no te imaginas que a lo mejor a través de, pues como os he dicho, por ejemplo, lo de la página web, quien no controle mucho de este aspecto de ciberseguridad, pues seguramente se quede alucinado diciendo, ¿cómo puede ser que a través de mi página web puedas acceder a mi base de datos y encima borrarme cosas? Eso realmente alguien que no controla mucho, claro, se queda alucinado y no se espera que eso pueda pasar. Entonces, esto se extrapola en todo. Puede pasar en que a lo mejor yo tengo un reloj que está conectado a internet, que no lo he actualizado porque me da igual, y a lo mejor a través de ahí pues me pueden robar datos o incluso saber dónde estoy o incluso obtener el audio o incluso poner la cámara o hacer lo que les dé la gana. Entonces, pues ya no es solo proteger a las empresas, sino a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues nuestro trabajo es no es porque sea mío, ¿vale? Ni porque a mí me encante, pero sí que es verdad que cada vez lo veo más necesario, más que nada por la evolución que tiene toda esta, bueno, pues lo que es el Internet y lo que estamos avanzando, que es un nivel de vértigo. Ya no es solo esto, sino que además cuando una empresa quiere pues, cumplir normativas, pues como las ISO o los esquemas nacionales de seguridad o cualquier tipo de normativa, porque aquí en España son esas, pero hay multitud de ellas, muchas veces uno de los requisitos es eso. Por ejemplo, pues que se hagan auditorías de seguridad a todos los activos una vez cada medio año o una vez al año o cuando sea. ¿Por qué? Porque es que es totalmente necesario, porque nosotros cuando tenemos una página web decimos, bueno, ¿qué más da? De vez en cuando meto algo nuevo, bueno, y si justo lo que metes nuevo es vulnerable, pues a lo mejor acabas de hacer un hueco al malo y no lo sabes.
Entonces, aparte de hacer auditorías de seguridad, pues deberías de tener protección en tu empresa que detecte pues este tipo de ataques. Y luego, lo más importante, que creo que a día de hoy hay poco, esto es pensamiento personal, ¿vale? Es mi perspectiva y mi pensamiento. Hay muy poca concienciación porque lo que no queremos tampoco es asustar. Por eso también he hecho una charla bastante sutil, sin poner ejemplos muy catastróficos, pero vamos, que podéis buscar en internet y es todo el rato, si no han robado datos personales, si nos han robado no sé qué, si esto se ha caído, cosas que nos afectan muchísimo, 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 porque si te roban el DNI es una cosa muy gorda. Entonces, creo que hay muy poca concienciación, mucha gente no sabe de ciber, entiendo que no se puede saber de todo, pero sí que es verdad que yo considero que todos los que usamos el Internet, o sea, todo el mundo, ya sea gente mayor o gente pequeña, o niños o en la juventud, debería de haber una concienciación más grande. Tampoco digo de asustarles hasta ese punto, pero sí que es verdad que debería existir, bajo mi punto de vista, una concienciación como más que se vea, que se sienta y que se vea un poco los peligros a los que nos exponemos, porque realmente no somos conscientes, ya os lo digo, de todo el daño que nos pueden hacer. Y fíjate, o fijaros más bien, que yo trabajo en esto, estoy todo el rato formándome en esto y a día de hoy cada vez que veo algo digo, pero ¿cómo puede ser que pueda hacer esto? Entonces, hay veces que hasta sabiendo de esto te impresiona el peligro que tiene, ¿no? Porque yo me autohackeo a mí misma para probar cosas. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo al exterior, pero puedo probar cosas en mi sistema. Entonces, hay cosas que las pruebo yo misma y me quedo, vamos, muy loca porque me parece impresionante que se pueda hacer algo, entre comillas, bastante sencillo y que tenga ese peligro. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista y por esto el hacking ético es tan importante y bueno, pues os voy a dejar ahora hablar, creo que voy justo en tiempo. Os dejo aquí mis redes sociales porque me podéis, os dejo ahora preguntar todo lo que queráis, pero aparte de eso, si me queréis seguir preguntando o cualquier tipo de cosa, me podéis escribir a cualquiera de mis redes sociales. No tengo muchas, pero bueno, ahí están. Y, y nada, para mí todo un placer. Ya os digo que me hubiese gustado explicaros más cosas y más hacia adentro, más técnico, pero sí que es verdad bueno, pues eso se tiene que hacer en entornos controlados, no se puede hacer en entornos reales, porque ya os digo que eso no sería ilegal. Podía haber hecho una demo de algo bastante controlado, pero claro, si por ejemplo os quiero hacer una demo en media hora, solo os podría explicar una vulnerabilidad o algo muy pequeñito. Entonces, lo que he preferido es haceros una presentación bastante a bajo nivel para que me entendáis todos, que entendáis un poco lo que es mi rama, la utilidad que tiene, la importancia que tiene todo esto. Y bueno, pues en otra ocasión, si os interesa, pues la hago más práctica y cualquier sugerencia pues es bienvenida. Así que espero que hayáis aprendido algo más y para mí todo un placer. Así que os dejo hablar. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Gran aporte que Muchas gracias. seguramente será de gran valor para el desarrollo profesional de nuestros participantes. Están en el chat para irles a irlas respondiendo. La primera sería de Daniel Romero Reyes, quien nos pregunta, ¿hay aplicaciones donde puedes ver si un PDF o una imagen tiene un código malicioso? Como es un AnyRun, ¿qué otra aplicación se podría utilizar para no ejecutar una máquina virtual para cada archivo, ya que está en aumento los PDF con código malicioso? Vale, pues a ver, yo recomendaría bastante, diferentes cosas, mejor dicho. Lo primero, si no te esperas ese mensaje o no estás muy seguro de lo que estás descargando, yo siempre, siempre, siempre te recomendaría que lo descargues en una máquina virtual y que esté aislada de tu red local o por lo menos de tus sistemas críticos. Porque como encima sea un gusano, se autopropaga y entonces pues es un problema. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en PDF es más complicado que tenga algo maligno, no imposible, porque ya veis que no es nada imposible, en este mundo todo es posible, entonces, pues bueno, pues hay, como dices tú, pues muchas formas. Lo que te recomiendo, por ejemplo,
Si se puede, depende, claro, de dónde lo descargues, es buscar el hash MD5 o el hash que te den en cualquier tipo de cifrado. Bueno, me refiero, muchas veces lo más, sé que es un poco un protocolo que te quita tiempo, pero lo más eficiente es que yo, por ejemplo, te diga, oye, te voy a mandar un fichero, ¿vale? Y entonces yo te mando un mensaje con ese fichero y en otro fichero, o sea, en otro correo te digo, oye, incluso si puede ser a través de otro sistema, imagínate, yo te mando el PDF a través del correo y luego a través del WhatsApp, si es que tengo tu WhatsApp, pues cojo y te digo, oye, el hash de este fichero es este. Entonces, antes de ejecutarlo, pues, o descargarlo, bueno, claro, necesitas descargarlo para saberlo. Pero bueno, cuando es un ejecutable, pues sí que te serviría. Y luego, pues como dices tú, tendrías que ver los magic numbers pues diferentes cosas. Por ejemplo, cuando tú lo descargas en Linux, pues puedes ver el tipo de fichero que es. Hay veces que a lo mejor es .jpg, pero le dices, oye, ¿qué fichero es este con el file, por ejemplo? Y te dice, oye, pues en teoría es una foto, pero tiene datos. Bueno, datos, tiene un TXT o tiene lo que sea, entonces ahí detectas, entonces bueno, pues sería un poco una investigación. Entonces, pues bueno, hay veces que es más fácil y hay veces que es más difícil. Muchas gracias. Nada. Continuando, preguntan, CB, ¿alguna página para práctica o laboratorio hacking ético que usted recomiende? Sí, pues hay muchos. Entonces, yo la que más me gusta es Hack the Box. He de decir que su nivel es muy grande, o sea, muy elevado. Aunque hagas algo muy fácil, hay veces que es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo lo que te recomiendo es Hack the Box tiene una academia, que es Hack the Box Academy, y ahí te va explicando todo y te va haciendo como un ejemplo práctico de cada cosa. Entonces ahí es como más intuitivo que vayas aprendiendo. Eso es totalmente legal porque es un entorno de pruebas y es como una simulación, como un juego, con lo cual ahí no tienes ningún tipo de problema. Y luego hay más. Está TryHackMe, está BullHub, que son máquinas que te descargas que son vulnerables y cada una te enseña pues una vulnerabilidad, un tipo de ataque. Entonces, bueno, pues todo eso sí que lo puedes probar, eso sí que es legal. Entonces, pues ahí puedes formarte. Gracias. Nada. Toño Rodríguez nos pregunta, como auditoría, cuando realizo un escaneo de vulnerabilidades, ¿explotarlas o qué se debe hacer? Vale, es que se me ha cortado un pelín, pero vale. Eh, De manera depende. Por ejemplo, si tú tienes autorización, que entiendo que sí, porque si no sería ilegal, entonces no te lo recomiendo. Si tú estás llevando a cabo una auditoría informática, sí que tienes que explotarla, pero tienes que tener cierto cuidado. Por ejemplo, imagínate que el cliente te dice, oye, te dejo analizar todo, pero que tengas cuidado con no me hagas daño, o sea, no me borres nada, ni me hagas ningún tipo de daño de ese tipo y luego normalmente te dicen que no hagas denegación de servicio. Ahí siempre hay un, entre comillas, porque si la página web realmente tiene una seguridad muy, muy mala o no tiene balanceadores de carga o cualquier tipo de problema que tenga, pues a lo mejor se cae. Ahora, no es lo mismo que se caiga unos segundos porque tú hayas tirado una cosa, que también te digo, si lo estás tirando y ves que se cae, páralo, porque si no, pues les estás haciendo un daño. Entonces, sí que tienes que tener cierto cuidado en esas cosas. Luego también es muy importante porque este campo es muy bonito, pero como veis también pues lleva bastante responsabilidad, porque si no sabes lo que estás haciendo, pues a lo mejor imagínate que tú encuentres algo que es vulnerable a un exploit que hay público y tú dices, ah, qué bien, te descargas el exploit y lo tiras sin leer nada y sin ver lo que hace ni nada, pues a lo mejor el exploit lo que hace es cargarse todo. Entonces, pues ya no vas a llamar y vas a decir, oye, lo siento, que sin querer lo he ejecutado, pues eso no vale. Entonces, en ese caso, sí que tienes que ver lo que hace el exploit y ver si tú puedes tirarlo o no, dependiendo de las condiciones que te haya dicho el cliente. Y luego lo demás sí que tienes que hacerlo, pero siempre con cuidado. O sea, sé que hay una vulnerabilidad, vale, perfecto, lo compruebas, tienes que sacar una evidencia de que realmente es vulnerable. Por ejemplo, imagínate que tú ves que tiene una SQLI o un XSS. Imagínate el XSS. Pues lo único que vas a probar es si yo puedo meter un alert. Si yo puedo meter un alert, con que haga la foto de eso, ya esa evidencia me vale. Y con un alert no le estoy haciendo un daño. Igual que un SQLI.
no pruebes a drop todo de toda la base de datos, porque entonces te cargas todo. Entonces lo que haría pues es una mini consulta que no haga ningún tipo de daño, le haces una foto y le dices, oye, he podido hacer esto. Siempre intentando tener cuidado de lo que estás haciendo, porque se te puede complicar. Muchas gracias. Oscar Araiza Nada. nos pregunta, ¿cuál es el sitio más usado para ver noticias de ataques realizados en el mundo? Es que se me entrecorta. A ver, espera. ¿Cuál es la que me has leído? Es que se me entrecorta y no te he entendido. ¿Cuál es el? Disculpa, es de Oscar. No, se me corta, no sé por qué. A ver, Oscar ahora. Araiza. Sí, Óscar Ajá. Araiza. Vale. A ver si le veo. Ah, vale. ¿Cuál es el sitio más usado para ver noticias? Ah, vale, es que no te había entendido. Vale, perdona. Pues bueno, realmente no conozco uno que sea mi referencia, pero sí que es verdad que yo lo que hago en LinkedIn estoy todo el día porque me parece muy curioso toda la gente, sobre todo sigue a gente de este campo que tenga pues bastante que le guste publicar cosas, que esté al día y todo eso. Eso te lo recomiendo mucho porque siempre te enteras de cosas, siempre publican cosas interesantes, repositorios, cosas de esas. Y luego, pues las noticias y todo eso que muchas veces, pues las ves por las noticias. Yo es que no me da tiempo, entonces no veo casi ni la tele, ni la radio, ni nada. Pero sí que es verdad que de vez en cuando, el otro día, hace no mucho, vi lo de que habían tumbado, no sé qué página era mejor, porque así no lo digo, con un montón de cepillos de dientes. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser con cepillos de dientes? Entonces, claro, sí que es verdad que ahí es importante que veas qué fuente es para ver si es verdad o no es verdad, porque a lo mejor estás leyendo una noticia que no es de verdad. Pero bueno, ahí pues ya vas investigando. Entonces, lo siento por no saber decirte una referencia exacta, pero vamos, yo te recomiendo blogs y el LinkedIn y todo eso y gente que realmente esté en todo este campo porque además aprendes muchas cosas y además es interesante de todo lo que nos nutrimos en este campo y de todo lo que va descubriendo la gente y publicando y compartiendo. Muchas gracias. Por último, Clara Ochoa nos pregunta, ¿qué cursos se debe llevar para análisis de vulnerabilidades? Vale, pues es una pregunta un poco ambigua, no es que sea una pregunta ambigua, sino que es difícil de contestar. ¿Por qué? Porque realmente puedes tomar el camino que quieras, entre comillas, y puedes llegar a un mismo objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, hay gente que no tiene estudios o formación o incluso no tiene certificaciones en este campo y a lo mejor es igual de buena o más que alguien que sí que las tiene. Entonces, este campo es verdad que es muy autodidacta porque, como os he dicho, yo tengo mi formación base y estoy todo el día formándome, pero ya no es solo formándome, sino investigando, leyendo, practicando, probando y digo, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo? ¿Y esto se puede? Y, por ejemplo, imagínate que yo encuentro una vulnerabilidad en algo. Hace no mucho hicimos un CTF con una cámara que pues la versión que tenía estaba desactualizada y tenía un exploit asociado que se podía explotar y era, vamos, podías acceder a todo. Entonces, claro, ahí yo soy curiosa y digo, ¿y en las mías se puede? ¿Y en esto se podrá? Y en esto, entonces, es un campo que como no tengas curiosidad, es imposible que te dediques a ello porque tienes que estar todo el día formándote, todo el rato investigando, leyendo. A ver, no es algo horrible, porque no lo es, porque a mí me encanta, pero sí que es verdad que te tiene que gustar, porque si no te gusta es como que primero te abruma, segundo, nunca llegas a un objetivo porque es imposible saberlo todo. O sea, es un campo inmenso, inmenso, inmenso que aunque te especialices en algo, da igual, o sea, no llegas. Entonces, eh, pues lo que te quiero decir con esto es que lo más importante es que te guste, que tengas motivación, que tengas curiosidad y luego formarte como tú quieras. Sí que te recomiendo tener una formación base. A mí, yo personalmente hice ingeniería informática y me encantó. Y luego el máster de ciber, que está enfocado en lo que es todo ciber, no es offensive, o sea, es todo ciber, se da offensive, pero offensive quiero decir hackinético, y luego, pues también tiene forense, IA, reversing, etcétera, etcétera. Entonces,
a partir de ahí ya te formas o te especializas en algo. Lo más ideal es que juntes todo lo que puedas de cursos, certificaciones y base y luego lo que te vaya gustando y luego practicando en entornos controlados, por favor. Y bueno, pues esa es un poco mi recomendación, porque ya te digo que es un tema un poco complicado. Muchas gracias. Gracias a ti, te agradecemos tu participación nuevamente y seguramente será de para todos. Muchísimas gracias de verdad por todo.